que el Evangelio es un mensaje que transforma la vida de las personas. Eso es el Evangelio. No es una religión, o no es, podríamos decir así, como algo extraño, como algo etéreo, sino que el Evangelio es un mensaje concreto que cambia la vida de las personas y que cambia su comportamiento para tener una mejor vida, ¿verdad? No es tampoco un grupo de prohibiciones. Yo me acuerdo cuando éramos más chicos, qué sé yo, y íbamos a una fiesta, no sé si le habrá pasado, pero decía, pero es que en tu iglesia te prohíben tomar, o en tu iglesia te prohíben fumar. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? O vivió, ¿verdad? Pero no se trata de prohibiciones el Evangelio. De hecho, nadie te prohíbe nada. Cada uno tiene el libre albedrío para elegir lo que le conviene y lo que no le conviene. El Evangelio no es un grupo de prohibiciones. El Evangelio no es una religión que tenga parámetros de elegir o de tener que cumplir ciertos requisitos. El Evangelio es el mensaje del Creador hacia su creación y de un mensaje de reconciliación. Y eso es lo que el Señor es para nosotros. Eso es lo que el Señor significa para nosotros. Entonces, quiero contarle que cuando el Señor planeó crearnos a nosotros, ¿saben que somos creación de Dios? ¿Sí? Lo primero que le quiero decir es que la verdad nosotros no venimos del mono, ¿verdad? ¿Alguien lo ha dudado alguna vez? Yo a veces me miro al espejo y digo, sí, ¿por qué me gustan tanto las bananas? No. Y tenemos ahí en la Biblia las razones. Hay muchos misterios que no los podemos explicar tampoco. Hay gente que dice que el mundo fue creado en 7 días, otros dicen que son 7 etapas cada día. Bueno, nadie lo va a saber realmente. La única certeza que tenemos, que de la manera que haya sido, somos creación de Dios. Él nos creó. Y no nos creó al lote. No nos creó como un perro, como un gato, como una lagartija. No. A nosotros nos creó con un molde, con una idea. ¿Cuál es esa idea? A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Es decir, que Dios se miró a sí mismo para crearnos. Entonces nos creó bellos. ¿Sabía que te creó bello el Señor? Sí, hermano, la creó bella el Señor. Nos creó bellos. Y a veces nosotros decimos, pucha, mi vida y esto. Pero el Señor realmente nos creó hermosos. Y nos creó perfectos. Pero algo echó a perder todo. Algo echó a perder todo. Y es el pecado. Es haber desobedecido a Dios. Simplemente Dios nos dejó al ser humano en un lugar para que fuera feliz, para que administrara lo que Él creó. Pero el ser humano fue engañado por el mal y lo hizo salir de la bendición que Dios había creado para él. Y ahí se echó a perder todo. Entonces, ¿cómo se arregla eso? El Señor tenía que reparar eso, tenía que vencer el pecado, tiene que vencer lo que nos ha separado de Él y reconciliarse con el mundo. ¿Y cómo lo podía hacer? Lo intentó hacer conversando con el mundo a través de sus palabras, a través de la sabiduría, a través de las palabras de los profetas, pero el mundo no entendió. Entonces lo quiso hacer personalmente. Y envió a su Hijo unigénito, el único, Cristo el Señor. Pero Cristo no es un personaje al lote en la Escritura. Cristo es la misma imagen de Dios. Cristo es el mismo Dios, creador, que vino a la tierra y dice que caminó entre nosotros. Cristo tenía sangre como nosotros, tenía huesos, tenía su sistema circulatorio, sus órganos. Cristo sufrió, rió, fue niño, se enfermó de aguatita seguramente. Todo lo que le pasa a una persona normal. La única diferencia es que Él lo hizo, pero sin pecar, teniendo una vida íntegra delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que redimir al ser humano del error que se había cometido, de la herencia de corrupción que teníamos. Entonces, una de las características de Dios es que Él es justo. Y Él tenía establecido lo siguiente:
que el pago del pecado es muerte. Así lo tenía establecido Dios. ¿Y quién tenía que pagar eso? Cada persona que pecara, la condena por pecar era morir, porque antes del pecado nadie iba a morir. Entonces la condena del pecado era morir, y el Señor tenía que cumplir eso porque Él es justo, y Él cumple su palabra toda. La diferencia es que se cumplió con un sustituto, y ese sustituto que tomó el lugar que a usted y a mí me correspondía es Cristo el Señor ahí en la cruz. Entonces, cuando Él murió en la cruz, Él cargó con toda la culpa de todos los seres humanos. Todo eso lo llevó a la cruz. Y le dijo al Padre, yo pago por ellos. Descarga toda tu ira, toda la condena sobre mi espalda, yo pago por ellos. Por eso Cristo es un cordero que es sustituto de lo que nosotros debiésemos haber pagado. Entonces ahora nosotros estamos escondidos en Cristo, y cuando el Padre nos ve, es como que Él nos justificó. No es que nosotros hayamos pagado, Él pagó el precio. ¿Y qué es lo único que yo tengo que hacer para meterme ahí al carrito de la salvación? Solo creer en Cristo, creer que Él es el Señor, creer que Él murió por mí en la cruz para darme una nueva oportunidad, para cambiar, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra trascendencia en la vida. Entonces Cristo toma mi lugar, Cristo paga todo lo que yo debía como ser humano, y Él me da una esperanza. Porque ¿qué más derrotó Cristo? No solamente el pecado, derrotó la muerte. Él murió, pero al tercer día resucitó de la tumba, milagrosamente, con el poder del Señor. ¿Y para qué resucitó? Para vencer la condena del pecado. Porque el pecado nos quitó la eternidad, nos quitó, digamos así, la facultad de no morir. Entonces ahora sí morimos. Y mañana vamos a morir, cualquiera de nosotros, en 10, 20, 15 años, en 50 años. Seguro moriremos si el Señor no viene antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que voy un día a resucitar como Cristo resucitó. Y voy a resucitar con un cuerpo ya que ha vencido el pecado. Entonces, el Evangelio, mis amigos, mis hermanos, el Evangelio es un mensaje transformador para la eternidad del ser humano, pero también es un mensaje transformador para la vida que vivimos aquí en la tierra. Porque no solamente el Señor nos quiere rescatar para que nos vayamos al cielo. ¿Alguien se quiere ir al cielo? Amén. Todos nos queremos al cielo. Así desde niños lo hemos aprendido, ¿verdad? Todos nos queremos ir al cielo. Ya, ¿y cómo vamos a vivir los 80, 70, 100 años que vivamos aquí en la tierra? Porque una cosa es que si creemos en el Señor, Él nos va a recibir. Él nos va a recibir. Amén. Pero si no creemos en el Señor, no vamos a tener acceso al día de resucitar. Pero ¿qué hacemos aquí en la tierra? Podemos vivir siendo salvos, pero en la amargura, en la tristeza, en la miseria. Pero el Señor y el mensaje del Evangelio es un mensaje que es transformador integralmente. Miren, nosotros estamos compuestos de 3 partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así es nuestra composición como ser humano. El cuerpo es fácil explicarlo. El alma es el lugar donde están nuestras emociones. Ahí es cuando tú te enojas, ¿verdad? Bueno, aquí nadie se enoja mucho. En la iglesia al frente se enojan. En esa, o en la de la esquina. No, en esta iglesia no se enoja mucho. El alma es donde te enojas, donde te alegras, donde te enamoras, donde odias, donde guardas rencor. Ese es el alma. Y el espíritu es nuestra esencia más profunda, que es lo que el Señor redime de manera instantánea cuando tú crees en Él. En el momento que tú crees, al igual como creyó Abraham, por ejemplo, dice Génesis 15:6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea, él fue considerado un justo solo al momento de creer. Ni estudió la Biblia, ni sabía nada, ni hizo diaconía, nada. Abraham no hizo nada, solo creyó. Te pongo otro ejemplo. Cuando Cristo estaba crucificado, había 2 malandras al lado de él, ¿verdad? Y uno lo miraba mal, pero el otro lo miró pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. ¿Qué le dijo Cristo? De seguro te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Ese delincuente se arrepintió en los últimos 5 segundos de su vida, pero aún así le bastó para alcanzar la gracia del Señor. Su espíritu fue redimido, su vida
estuvo como la mona, ¿verdad? Hizo daño, vivió en la tristeza, en la amargura, en la angustia de ser un malandra y de hacer daño a toda la sociedad. Y en el último segundo el Señor tuvo misericordia y lo salvó. Amén. Pero el plan del Señor no es solamente salvarnos y tirarnos de un chute al cielo. Es como que uno podría decir, ya ahora que soy salvo, me quiero morir luego para irme al cielo. Pero el Señor tiene para nosotros digámoslo así, un plan en esta tierra, que puede durar 30, 40, 50, 100 años. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos en ese tiempo? Bueno, Jesús se fue. Jesús se fue, subió, después que resucitó, tuvo 40 días resucitado. 40 días. Con pruebas, es decir, él llegaba a las reuniones como esta y decía, no me creen, miren, aquí tengo el hoyito en la mano. Aquí estaba el clavo. Miren, aquí estaba abierto mi costado. Y le decían, ¿te puedo tocar el brazo? ¿Eres un fantasma? No. Comió pescado, comió miel, se mostró a más de 500 personas, pero ya en una dimensión de ser un ser glorificado. Cristo resucitó de los muertos y estuvo caminando para darnos una muestra de cómo iba a ser cuando nosotros resucitemos también el día de mañana. Cristo no estaba sujeto, a pesar de tener un cuerpo físico, no estaba sujeto a las leyes. Él podía estar en un lugar, traspasar un muro, irse para allá, aparecer en otro lado. Misterios del Señor. Pero Él, en el día 40, 10 días antes del día de Pentecostés, el Padre lo llamó y Él se fue. La ascensión de Cristo. Y Él se fue con el Padre. ¿Y qué pasa con nosotros? Esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con nosotros? Y te quiero presentar al Dios de toda consolación. Eso es lo que vamos a hablar. El Dios de toda consolación. Porque te puedes imaginar tú a los discípulos que amaban al Señor, que estaban ahí con Él, y que de alguna manera vieron a su líder irse, y durante 10 días tuvieron la incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Se fue el Señor, nos quedamos acá los 500 que creímos, toda la gente que el Señor hizo milagros, pero Él es el Dios de toda consolación. Vamos a leer Juan capítulo 14, mira lo que dice el primer versículo. Esto el Señor se lo está diciendo a sus discípulos un poquito antes de ir al cielo, un poquito antes de morir en la cruz. Y les va anticipando, les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Fíjese que lo habla con una letra mayúscula. Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. ¿Y quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, le dice a sus discípulos, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Ahí está el espíritu de consolación. Entonces les dijo, yo me voy a ir, muchachos, pero les conviene que me vaya. Esto es un buen trato para ustedes. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene? Porque Jesús no tenía la posibilidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Él no tenía la posibilidad de estar aquí con los discípulos en una casa y al mismo tiempo en otro, no. Él estaba sujeto a su realidad en el cuerpo. Pero el Espíritu que Él iba a enviar dice que los va a acompañar siempre. ¿Sabe cuál es la buena noticia, amada iglesia? Que el Señor ha prometido estar donde nos reunimos 2 o 3 personas en su nombre. Entonces su Espíritu está aquí. Su compañía, el mismo Cristo que murió en la cruz, su Espíritu está aquí. Y es una realidad incluso mayor que nosotros mismos. Y aquí vamos a ver qué significa. ¿Por qué el Señor dijo, yo pediré al Padre y le dará otro consolador? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dijo, me van a tener que reemplazar en esta tarea? A pesar que somos el mismo Dios, me van a tener que reemplazar. Entonces vamos a ver unas escrituras del apóstol Pablo y aquí vamos a profundizar en esto. Vamos a aprender algo lindo que nos va a bendecir para la vida. El apóstol Pablo escribe esto a una iglesia en Corinto y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones o aflicciones, significa esa palabra,
para que con el mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Vamos con la otra parte. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tendremos abundante consuelo. Vamos con el otro. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Después creo que viene el 7, si no me equivoco. Hasta el 6. Estos versículos que hemos leído, están hablando de un apóstol Pablo que se le hacía difícil predicar el Evangelio. Pablo era resistido por muchos grupos, él tenía una labor difícil. Pero cuando él está hablando del consuelo, él está hablando que él ha recibido consuelo. Y se me puede dar el segundo versículo que vio, parece, un poquito más atrás. Aquí está, mira. Esto es maravilloso. Esto es algo que nosotros hemos vivido. Dice la Biblia acá que Dios es el Dios de toda consolación, que Él nos consuela de todas nuestras aflicciones o dolores, para que con el mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Mira, y esto tiene que ver un poco con esta idea. ¿Cuántos tienen alguna cicatriz en su cuerpo? Por una operación, por ahí, por una pelea. Cualquier cosa que te haya pasado en el cuerpo te queda una cicatriz, ¿verdad? Yo tengo algunas cicatrices que me recuerdan mi niñez, que me caí por ahí de un árbol, o me caí arriba de un palo, cualquier cosa, uno se acuerda de eso. Pero esa cicatriz ya no duele. Pero sí, en la memoria y en la experiencia, está el recuerdo de lo que yo viví. Entonces, cuando yo he sido consolado por nuestro Padre, por ejemplo, en una ruptura familiar, en haber perdido un hijo, en haber perdido a alguien que amo, en haber salido de un momento difícil financiero, en haber sido consolado de un corazón roto, me faculta ese dolor que he superado, el cual el Señor ha sanado, me faculta esa experiencia para poder ayudar a otro a salir del mismo dolor. Ese es el consuelo que el Señor cumple en nosotros. Entonces, cuando Él dice, les enviaré otro consolador, es una palabra que tiene que ver con estas 5 características. Ahora sí vamos a esa lámina, Maurito, por favor. Mira, de estos versículos que hemos leído, podemos concluir lo siguiente: que la consolación del Señor hacia el ser humano tiene 5 características. Primero, es perfecta y es completa. El Señor dice ahí, o el apóstol Pablo escribe y dice que Él es el Dios de toda consolación. O sea, no importa el dolor que tú tengas en la vida, no importa la tragedia que hayas vivido en la vida, no importa lo que te tocó vivir, Él es el Dios de toda consolación, de toda. Entonces su consolación es perfecta y es completa, ¿verdad? No hay ningún dolor que el Señor no pueda comprender. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo es que la consolación que el Señor provoca en nosotros es una consolación que tiene un propósito. Recién lo vimos. ¿Para qué el Señor te sana de un dolor en el corazón? Para tú sanar a otro. Amén. ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien que te cuenta y tú dices, es lo mismo que yo viví? ¿Sabes cómo puedo entender tu dolor? ¿Sabes cómo puedo entender tu tragedia? ¿Cómo puedo ponerme en tu lugar y sentir lo mismo que recordar lo que yo sentía cuando estaba viviendo eso? Pero te tengo una buena noticia. El Señor me sacó de ahí. Él me rescató de ese dolor. Amén. Entonces, la consolación de Dios tiene un propósito y es poder llevar consuelo a otros. La consolación del Señor es proporcional a lo que tú vives. Es decir, no hay un tamaño de dolor que no sea cubierto por la consolación del Señor. La consolación del Señor es precisa a lo que tú estás viviendo. Es precisa. El Señor puede entrar en el corazón en lugares donde nadie más puede entrar. Y la consolación del Señor tiene un producto final, que es su bendición para nosotros. Después que tú recibes la consolación del Señor,
por medio de la vida del Espíritu Santo en ti, tú vas a poder caminar en su bendición. ¿Sabe qué significa la bendición de Dios para nosotros? No es solamente un buen deseo, sino que es la plenitud que el Señor quiere que el ser humano viva en esta tierra. El Señor no nos creó para que vivamos en la amargura, por ejemplo. El Señor no nos creó para que vivamos enojados o para que vivamos con rencor. El Señor no nos creó para que vivamos en la miseria, en ningún tipo de miseria, ni afectiva, ni en la miseria del conocimiento, ni en la miseria de la finanza. El Señor no nos creó para eso. Él nos creó para que podamos vivir su bendición. Y Él no nos llamó a esta tierra solo para sufrir. Es verdad que vamos a sufrir. Es verdad que hay momentos difíciles. Pero Él quiere bendecirte en los años que tengas que vivir en esta tierra. Él quiere darnos su plenitud, su bendición. Vamos a la otra lámina, querido Maurito. Vamos a ver otra verdad aquí importante. ¿Quieres conocer al Dios de toda consolación? ¿Quién es? ¿Por qué puede consolarme? ¿Por qué puede entenderme lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué puede entender mi dolor? Veamos por qué puede hacerlo. Primero, en Isaías 53:3, yo le voy a decir que este libro fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes que Cristo naciera. 700 años antes que Cristo naciera. Y el capítulo 53 es tan exacto sobre todo lo que Cristo tuvo que vivir. ¿Y sabe cuál es la característica de Cristo? Que Él es un varón experimentado en quebranto o experimentado en dolores. O sea, su vida fue una experiencia de pasar por todos los dolores que un ser humano puede experimentar. Mira lo que dice la otra versión. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Podrías recordar cuál es el dolor más profundo que has tenido en tu vida? No me refiero solo físico, sino que del corazón. ¿Cuál es el dolor más profundo que puedes experimentar? ¿Saben qué es lo que nos dice acá? Ese Dios que nos quiere consolar ya vivió el dolor que tú has vivido. Él es el conocedor del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Entonces, usando un poco las palabras del apóstol Pablo antes, cuando decía que con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido, podemos consolar a otros, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Que Cristo, al haber experimentado todo tipo de dolor, tiene la capacidad de comprendernos. Mira lo que dice la Biblia ahí en Hebreos sobre este mismo punto. Nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, comprende nuestras debilidades. Mira, nuestro sumo sacerdote Cristo comprende nuestras debilidades. Y debilidades siempre uno lo tiene como culturalmente, dice, bueno, debilidades como yo era bueno para el trago y esa es mi debilidad. O iba a jugar pool y ahí me tomaba la cerveza. O iba a la adicción o qué sé yo, debilidades de carácter. No, sino que de debilidades significa a nuestra fragilidad como seres humanos, a nuestros dolores. Él comprende nuestras debilidades. Comprende nuestras debilidades. Él sabe lo que es el abandono. Él sabe lo que es la frustración. Él sabe lo que es la traición. Él conoce nuestras debilidades. ¿Por qué las conoce? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Enfrentó todas y cada una. Todas y cada una. No hay excepción. Todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Entonces yo te pregunto, ¿qué te ha tocado vivir difícil en la vida? ¿Qué te ha tocado vivir difícil? ¿Abandono? Yo te abro mi corazón, porque yo tuve momentos difíciles en mi infancia. Tuve dos padres que me amaron, que me aman, están vivos. Tuve una abuela, un abuelo que me amaron. Tuve primos, lo pasábamos bien, nos portábamos súper mal cuando chicos. Hacíamos todas las maldades que usted se imagine que podríamos hacer. Pero había una sombra, había un dolor en mi corazón. Y es que mi madre, hasta el día de hoy, siempre ha sido adicta. En ese tiempo a fármacos, alcohol. Hoy día sigue tomando muchísimos fármacos, ya siendo mayor.
ya no puede dejarlo. Ella vive en eso. Y recuerdo muchas navidades, por ejemplo, con mi madre asumida en una depresión profunda, alcoholizada, durmiendo, y mi papá haciendo algunos malabares por ahí para tener un arbolito todo chueco ahí con una estrellita y tratar de conseguirme un regalo o algo, porque a mi mamá no le interesaba la Navidad. Y después pasaron los años y le dije, mamá, ¿por qué nunca quisiste celebrar? Y ella decía, lo que pasa es que la Navidad a mí me hace pésimo. Le digo, ¿pero por qué? Me dijo, porque yo me acuerdo cuando era chica que tu abuelo nos abandonaba, porque tenía otra familia. Entonces el abuelo se iba con la otra familia, se desaparecía 2 o 3 meses y volvía acá. Y muchas Navidades ella lo esperó y no llegó el papá. Entonces a ella le traía ese recuerdo. ¿Y qué hacía? Traspasaba esa angustia a mí. Porque yo, sin saber todo eso, veía a todos los niños celebrando y con sus juguetes, y no es que no tuvieran dinero para hacerlo, no había interés simplemente. No había interés de hacer una cena, no había interés de adornar, de poner algo bonito, no había interés de ir a una feria, algo para... No. Entonces yo crecí con ese dolor en el corazón, que podría ser algo quizás insignificante. Hay niños que han sufrido cosas terribles, que no se asemeja a lo que viví, pero fue mi dolor, fue mi experiencia dolorosa. Pero sabe que cuando yo entendí este versículo, me di cuenta que Cristo sabe comprender el dolor que yo vivía como niño. Sabe comprenderlo. Y yo sé que eso podría ser muy pequeñito comparado a lo que te tocó vivir a ti. Pero lo mejor de todo esto, en que aunque tú hayas vivido el peor dolor en tu vida, abandono, frustración, castigos, el Señor enfrentó cada una de estas pruebas. Sin embargo, Él nunca pecó. Él comprende nuestras debilidades. Lo que te quiero decir, y a mis amigas que están aquí por primera vez, a los que estamos aprendiendo de esto, yo te quiero decir esto: al Señor le interesa lo que a ti te pasa. A Él le interesa tu dolor. Para Él no pasa desapercibido el dolor que tú vives en casa, la decepción, la frustración de no poder salir adelante, porque Él sufrió todos esos dolores. Este es el Dios de consolación, un Dios que no me entiende por sus poderes, sino que me entiende por su experiencia. Él se podría haber quedado en el trono y no haber venido, y podría igual entendernos porque es un Dios omnisciente y todo lo sabe. Pero Él eligió enfrentar cada una de nuestras pruebas para después, cuando yo oro, le digo, Señor, ayúdame. Él en su experiencia sabe lo que es el dolor del ser humano. Es asombroso, ¿verdad? Es maravilloso verlo desde esa óptica. Vamos con la otra lámina, Maurito, porque vamos a aprender otra cosa linda acá. ¿Qué significa consolación? Cuando yo digo que el Espíritu Santo, que es la misma vida de Dios, quiere vivir en nosotros, yo te digo, ¿qué significa consolación para ti? Y hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué viene a su mente? Antes que veamos qué significa. ¿Qué viene a su mente cuando yo le digo que Él es el Dios de toda consolación? ¿Qué podría pasar en su mente, por ejemplo? ¿Alguien me dice algo de ahí de su silla? ¿Qué podría significar consolación para ti? Que ya se va a terminar el dolor. Que se va a terminar el dolor, o sea, esperanza, ¿verdad? Esperanza. Animarlo, perfecto, también está bien eso. ¿Qué más podría ser consolación para usted? Descanso, qué importante eso. Consolación, descansar. Paz. Uy, ¿cuánto necesitamos eso? Le cuento algo, a veces años de estrés y cosas. Entonces mis hijos, mi esposa llegaban, me decían, ya, ¿qué vas a querer para Navidad? Y yo le decía, solo quiero paz. Ya, regáleme calcetín y calzoncillo. Yo le decía, quiero paz, solamente quiero paz. Entonces ahora me molestan siempre con eso. Cuando viene el día del padre o cualquier cosa, y dice, bueno, el papá solo quiere paz, así que no hay regalo. No hay regalo. Bueno, todo lo que dijeron es súper correcto. Mira, veamos el origen de la palabra consolación. Cuando el Señor dice, les enviaré al Consolador, tiene todas estas características la consolación o el acompañamiento del Señor para el ser humano. Primero, la consolación nos exhorta. Estas 4 palabras o 4 conceptos están dentro del idioma original en el cual se escribió la palabra consolación. Es como que el escritor quiso decir estas 4 ideas.
del acompañamiento y del consuelo de Dios. Primero nos exhorta, eso significa que nos da dirección. La palabra exhortación, que podría ser extraña, simplemente significa dirección. Cuando dice la palabra nos exhortó, significa la palabra nos dio una dirección. La palabra nos dijo, anda por ahí. Nos guió, anda por ahí. La segunda idea de consuelo es que el Señor nos ayuda. Siempre se dice que hay que tener un amigo abogado. ¿Has escuchado eso? ¿Qué más había que tener amigo abogado? ¿Qué más? ¿Doctor? ¿Abogado? ¿Doctor? Mecánico. Ese era el otro, mecánico. Siempre uno necesita esos tres amigos. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo es nuestro abogado, nos ayuda. Es quien nos... Y él viene de una raíz griega llamada paracletos, que es un ayudante, es un apoyo, que es lo que decía un descanso, ¿verdad? Tú descansas las cosas en el abogado. Cuando viene, ¿verdad?, la prensa y te dice, oh, ¿qué pasó? Usted dice, hable con mi abogado. Es decir, ¿uno qué hace con el abogado? Le tira carga, arréglatela tú. Hable con mi abogado. Ahí cuando va a salir de los tribunales y sale de la cámara, dice, hable con mi abogado. ¿Qué es el abogado? Es quien intercede por nosotros, quien lleva nuestra causa. Entonces el consuelo de Dios es nuestro abogado. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Exactamente, de ahí viene. Yo le hago una pregunta. ¿Quién ha vivido una injusticia en la vida? ¿Una injusticia? Un momento donde tú dices, oye, esto no me debía estar pasando. ¿A quién le reclamo? ¿Y se ha fijado que en la vida hay veces que no tenemos a quién reclamarle nada? Y hay una frase que dice, reclámale en la FIFA. Reclámale en la FIFA. Oye, pero si yo me he portado, el otro día a un hermano le pasó algo malo, me decía, pues si yo me he portado bien, he hecho todo lo que puedo, he ayudado, he sido leal al Señor, he sido fiel, y me pasa esto. El consuelo del Señor es un descanso para nosotros desviar esa presión, desviar esas interrogantes y decir, Señor, descanso esa injusticia en ti, porque tú eres mi abogado. Descanso en ti, aunque sean injustos conmigo en el trabajo. ¿Se ha fijado que a veces en los trabajos hay injusticias tremendas y que pareciera que nadie las ve? No, hay alguien que las ve. Nuestro abogado está viéndolo. Entonces, cuando yo permito al consuelo del Señor, tengo un abogado, y gratis, no tienes que pagarle a este abogado. Él ya lo quiere hacer por ti. Otra característica del consuelo de Dios es que alguien lo dijo por ahí, nos alienta, nos da nuevas fuerzas. Cuando yo soy consolado por el Señor, es como, ¿se acuerda usted cuando se caía o le pasaba algo cuando era muy chiquitito? ¿A quién acudía rápidamente? A su mamá, a su papá o a la figura que tuviese en ese momento. Corría hacia allá, porque se pegaba y corría para que le hicieran nanay, ¿verdad? Y no pasó nada. A mí me decían, párate aquí, o sea, párate solito y vete acá. Pero decía de alguna manera, cuando estaba ahí, mi papá me levantaba, me limpiaba la rodilla rota, uno sentía paz, uno sentía seguridad. ¿Sabe qué pasa con el consuelo de Dios? El consuelo de Dios nos abraza y nos da nuevas fuerzas. Miren, les cuento un secreto, pero esto es un secreto de pastores, usted no puede saber. A veces los pastores no tenemos ganas de venir a la iglesia, porque estamos cansados, o porque estamos chatos, o porque estamos deprimidos, porque seamos pastores no nos pasan esas cosas. Tenemos luchas, tenemos debilidades. ¿Le cuento otro secreto más de pastor? ¿Más secreto? ¿Qué dicen? ¿Más secreto, pastor? Con los hermanos hombres hicimos una oración a las 6 de la mañana. Ya llevamos como 3 meses, ya no me acuerdo, como 3 meses, 2 meses, no sé. Y empezamos con entusiasmo y ahí vamos a orar, renovar a las 5:30 de la mañana para levantarse, lavarse los ojitos, un café, todo. Entonces, después estábamos ahí y me tocaba, bueno, siempre estamos aquí en la reunión de la mañana, luego en la reunión de la noche. Pues llegaba a la casa cansado a las 10 de la noche a tomar su tecito, algo. Y decía, ya, la mañana descanso un poquito. Uy, no, ¿verdad que tengo la oración? Le decía a Bernardino que larga, no. Pero no voy a hacer que estoy enfermo. Y en ese momento digo, uy, Señor, ¿por qué no lo hicimos en otro horario?
Pero después, cuando estoy ahí a las 6 de la mañana, cansado, con sueño, con ganas de seguir durmiendo, ¿qué pasa con la compañía del Señor? El consuelo de Dios. Me da nueva fuerza, ahí se me quita todo eso. Y lo mismo es cuando muchas veces, y mira, esto es algo que debemos erradicar de nosotros. Muchas veces decimos, uy, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, es que no sentía de ir. No sentía de ir, ¿no? Y este camino muchas veces no vamos a sentir nada. Pero tienes que ser fiel a una convicción más que a un sentimiento y llegar aquí, porque cuando llegue te vas a dar cuenta que el Señor te va a tomar y te va a levantar, te va a dar una fuerza. Amén. Te hago una pregunta sincera. ¿Cuántos llegaron más o menos? No, medio, Pablito, alguien más así dijo ya. Siempre. Siempre uno llega así como, puta, ya estoy cansado, pero voy igual. Pero esto también es algo importante. El consuelo de Dios nos une como cuerpo. ¿Saben por qué nos une como cuerpo? Nosotros como el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted dice aquí, necesito oración por esto, o estoy viviendo esto, a mí me importa lo que a usted le pase. Usted trae un dolor en su corazón, al que está al lado le importa y dice, voy a orar por él. Y me llevo esa carga en el corazón. Entonces, nos unimos como cuerpo. Entonces, el consuelo del Señor tiene todas estas virtudes. Por eso es que el Señor decía, les conviene que yo me vaya. Porque cuando venga el Consolador, les va a dar dirección, va a ser su abogado, les va a dar nueva fuerza, los va a unir como cuerpo. Aunque estemos nosotros aquí en Santiago y haya otro servicio miércoles en la China, a la misma hora vamos a estar todos reunidos en el mismo espíritu. Bien, vamos con la otra laminita para ir ya concluyendo esta enseñanza, esta idea. Aquí vienen los detalles, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 2:1 dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Entonces habla cuál es la dirección a seguir. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Cuando tú estás en dificultades, lo que necesitas es una guía para salir adelante. Y lo que decía por aquí un hermano, un defensor, ahí en lo que leímos en Juan 14, nos habla como este consolador, nos habla como el abogado defensor. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, ahí está la característica de abogado que tiene el consuelo del Espíritu Santo. ¿Por qué nos daba nuevas fuerzas? Dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Y qué significa en este concepto consuela? Animar, confortar, levantar. ¿Pero quién lo hace? Él mismo. Si el consuelo de Dios es el mismo Dios. Él nos anima, nos levanta, nos conforta. ¿Necesitamos eso a veces cuando estamos aquí? A veces llegamos arrastrando los pies, cansados. Y lo que le decía recién, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, consolados sus corazones. La oración, la unidad del mismo corazón. Aquí nos compartimos la carga. Es como que traemos un saco de carga a veces, ¿verdad? ¿Quién ha llegado con un saco de piedra en la espalda? Y aquí dice, yo me llevo la piedra, una piedra para cada uno. Y nos llevamos la carga repartida. El Señor nos ayuda y dice acá, para que sean consolados sus corazones en amor. Le voy a contar algo que siempre intento hacer. Y a veces no me resulta, pero intento hacerlo. Cada vez que puedo llegar temprano acá, me paro en la puerta a saludar a todo el mundo. Parezco político, buscando votos, pero lo hago de corazón y me paro en la puerta para saludar. Y de repente llega gente que no conozco, o que ellos me conocen porque me ven adelante, pero es que yo no sé quiénes son. Entonces viene gente a veces y le digo, hola, ¿cómo está? ¿Y usted primera vez que viene? Me dice, pastor, yo vengo hace 20 años aquí. En Barrel, le digo, perdón, no me voy a olvidar más de eso. Un día una hermana me retó, me dijo, ¿sabe cómo? Yo sé cómo se llama usted. Le digo, sí, ¿cómo me llamo? Juan Manuel. Sí, sé que se llama Juan. ¿Y usted sabe cómo me llamo yo? Y la verdad no. Y me retó, no me sabía su nombre. ¿Usted cree que se me ha olvidado el nombre? Me funcionó. Pero me retó. ¿Qué le quiero decir? Me paro ahí e intento saludar, conversar con la gente. Hay algunos que solo le doy la mano, pero hay otros que se detienen un ratito. Y un día llegó una abuela, una hermana, y me abraza. Me dice, pastor, le quiero pedir que ore por mi nieta Juanita. No me recuerdo el nombre de este momento. Le pido que ore por mi nieta. Digo, ¿ya por qué?
No, porque mire, tiene esto en la semana, está muy nerviosa, y ella sabe que yo vengo a la iglesia y me pidió que por favor orara por ella. Yo le digo, ya, perfecto, vamos a orar por ella. Esa semana me acordé. El otro domingo llego y estoy ahí de nuevo en la puerta, y venía la hermana, venía la abuela ahí. Y dije, viene. Entonces vengo, venga. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue a su nieta? Y para ella fue tan significativo que yo le preguntara por eso y que me haya acordado. Fue significativo. ¿Sabe por qué? Porque ella sintió eso, sintió esto. La unidad en el mismo corazón. A mí realmente me importó en la semana que a su nieta le fuera bien. Y en mis oraciones me acordé y le dije, Señor, ayuda a la nieta de la hermana del domingo. No sé qué necesita, pero ayúdala, ábrele puertas, lo que está pidiendo. Y ella, el solo hecho de saber que a alguien le importaba su historia, ya la hizo unirse. ¿Saben lo que nos hace diferente? Que no es una religión, nada de eso. Tampoco somos un club social, no somos un club de nada de eso. ¿Por qué somos cuerpo? Porque logramos realmente unirnos en el corazón con el otro. Y nos importa la historia, nos importa la bendición del otro. Bien, ahora sí vamos a la última lámina ya, gracias Maurito. Vamos a la otra, para ir concluyendo. Y esta es la promesa que tengo para ustedes. Esta es la promesa, para que vayamos concluyendo juntos en esta parte. Dios consolará a su pueblo. Él es quien lo hará. Mira la promesa que le hace el Señor a Israel. Y esta promesa está también para ti. Míralo como que el Señor te escribe esta carta a ti en lo que tú estás viviendo, en lo que estás pasando en este momento. Sin duda, mis amigos, el Señor consolará a Sión. Sión es el lugar donde está el pueblo de Dios adorando. Sin duda el Señor consolará a Sión. Y mira lo que dice: consolará todas sus ruinas. Consolará todas sus ruinas. ¿Sabe lo que es una ruina? ¿Quién ha ido a una casa abandonada con los vidrios rotos, con el techo caído, todo eso? ¿Quién ha estado en un lugar así abandonado, que hay años y décadas que nadie ha estado ahí? Muchas veces nuestros corazones son así, nuestras vidas, ruinas de lo que un día fui, ruinas de lo que he vivido. Y mira las promesas que trae el Señor con su consolación. Convertirá en un Edén su desierto. ¿Se da cuenta que lo que le decía al principio es verdad? Que el mensaje del Señor es un mensaje transformador para el ser humano, porque transforma nuestros desiertos en un Edén. ¿Cómo era el Edén? Hermoso, habían ríos. ¿Qué más se puede imaginar en el Edén? Árboles, vegetación, frutitas, flores. O sea, imagínense todo lo lindo que puede ser un Edén. ¿Y cómo estamos nosotros ahí? En un desierto. Yo he estado parado ahí, en pleno desierto de Atacama, ahí donde quedaron enterrados los mineros, ahí por esos sectores, cerca de Caldera, un poco antes de llegar, y le quiero decir que es lo más seco y no hay nada, pero ni siquiera sale una ramita, nada. Solo arena y piedras, arena y piedras. Y a veces nuestra vida está tan seca que estamos así como un desierto. Mira lo otro que hará el Señor con tu vida. En huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo y acción de gracia y música de salmos. Es decir, el consuelo del Señor lo que hace es transformar completamente nuestra vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Transformarnos completamente de lo que fuimos, de las ruinas que fuimos. Entonces yo le hago una pregunta. ¿A quién el Señor en esta sala lo ha sacado de la ruina de su vida? A mí me sacó. Estaba destinado a tener una vida amarga, triste, apagada, pero el Señor a mí me rescató de la ruina. Y yo puedo decirte que el mensaje del Señor es un mensaje para transformar la vida del ser humano. Y así como lo hizo contigo, lo puede hacer con aquellos que hoy día le pueden abrir el corazón al Señor. A veces nuestras vidas son un desierto, ¿verdad? ¿Sí? A veces nuestras vidas son unas ruinas, a veces nuestras vidas son tierras secas. Mira, muéstrame la primera laminita. Esto es lo que pasa con el consuelo de Dios. La portada, mira. Vamos a ir a la portada, porque ahí hay una imagen
que puede identificar esto. Mira cómo está esa tierra. Así está nuestra vida, pero cuando yo le abro el corazón al mensaje del Evangelio, es como que nace el primer brotecito. Esta es la primicia de lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, transformarlas. ¿Cuál es tu pena hoy día? ¿Cuál es tu tristeza del corazón? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando en tu interior en este momento? Quizás son cosas muy, muy adentro, escondidas, muy privadas tuyas. Pero lo que te quiero decir es que si el Señor te trajo aquí en este día, es porque Él quiere darnos una transformación en nuestro corazón, una nueva vida. Esto es mucho más de lo que nosotros pensamos, es la plenitud del Señor para nosotros. Entonces te quiero invitar en este momento a que tengamos un ratito de oración, porque este día miércoles es un momento para compartir la palabra, que es lo que hemos hecho, pero también para orar juntos. ¿Y cuál es la invitación de esta oración? Orar es simplemente conversar con el Señor, tal como yo puedo conversar con un amigo y abrirle mi corazón y contarle. Alguien tiene un amigo, una amiga para desahogarse y que se toman un café o una bebidita por ahí, se juntan y te pueden contar algo y te desahoga y como que... Y yo tengo amigos, así que yo puedo decirle mis rabias, mis cosas y todo, y ellos me escuchan, pero no pueden hacer nada más que darme un abrazo y todo. Pero la gracia del Señor, cuando yo le abro mi corazón, Él tiene el poder para hacer algo más allá que un simple amigo.